Paz y bien. De verdad, para mí es una alegría poder compartir con todos ustedes, eh, muchos conocidos, incluido mi maestro novicios que está por acá. Bueno, lo que vamos a compartir esta tarde de por acá de Roma, permítanme solo compartir pantalla. Eco. Lo que vamos a compartir ahora se llama la gracia de los orígenes de nuestra orden, por supuesto. Y la agenda que tengo preparada para compartir es más o menos esta que tenemos en la pantalla. Voy a hacer una breve introducción. Luego hablaré de las constituciones de Santa Eufemia de 1536, de donde vamos a partir, porque es el documento, digamos, más identitario de los orígenes de la orden. Luego hablaremos ya de los temas centrales que este documento habla y que es sobre todo la espiritualidad cristocéntrica, que es lo que atraviesa todas las constituciones. Luego también el tema de la imitación de San Francisco de Asís, Francisco el modelo para los frailes. Luego la oración contemplativa, que solamente haré una breve reseña. La pobreza evangélica, la vida fraterna y minoridad, el apostolado y algunos puntos conclusivos. Hermano, es Ok, lícito los ahora sí, problemas yo creo que ya técnicos. estamos. Eco. Ahora, como punto de partida, conviene precisar que esta exposición constituye un complemento del marco histórico, que fue lo que distribuimos anteriormente. De modo que esto es complemento, no es el mismo contenido. Aquel material permitió contextualizar el surgimiento de la Reforma Capuchina desde una perspectiva histórica. En esta ocasión, el interés se centra en el núcleo espiritual y carismático que dio forma a su identidad. Desde esta perspectiva, se examinarán los principios que inspiraron a los primeros capuchinos y que quedaron plasmados de manera privilegiada en las constituciones de Santa Eufemia de 1536. Ok, dice uno de los que más estudió, digamos, esas constituciones y ofreció grandes perspectivas, es un fraile que se llama Fidelis Elizondo. Y él dice que ningún libro escrito por un religioso de la orden, ningún tratado de vida espiritual capuchina a través de los siglos se puede comparar con las constituciones de 1536 si se propone presentar los auténticos ideales de la fraternidad o configurar las intenciones de los iniciadores de la reforma o expresar los valores que se encuentran en la imitación de Cristo y de San Francisco. Ese es un juicio, una valoración que él hace luego, pues, del estudio que hizo sobre las constituciones. Lo pongo acá para que veamos la importancia de este documento. Ahora, el valor histórico y jurídico es valor histórico, jurídico y espiritual constituye la primera forma orgánica después de Alba China, porque Alba China son las primeras constituciones, en realidad, algunos le llaman ordenaciones, porque tienen un poco, digamos, las temáticas aisladas y no son tan bien configuradas como ya estas de 1536. Aquellas son de 1528 y en realidad el único autor se llama Ludovico de Fossombrone y se detuvo más sobre todo en la oración contemplativa. En cambio, estas, eh, más que un texto solamente jurídico, en realidad, dicen los expertos, es un documento de espiritualidad capuchina. Entonces, este es el primer, digamos, material configurativo ya que representa la fisonomía de los frailes capuchinos. Veamos la importancia de estas constituciones que tuvo una continuidad. Su contenido fue retomado en las constituciones de 1552, las de 1575, las de 1608,
las de 1643, las de 1909 y las de 1925 que estuvieron vigentes hasta 1968. Obviamente que hay cambios a lo largo de estos siglos, pero que se mantiene pues en modo sustancial la parte más neurálgica, digamos, el núcleo central de la espiritualidad de las primeras constituciones. Y yo estoy seguro que no se quedó en 1968, sino que pues las tendremos en las constituciones actuales en un modo obviamente pues actualizado. Estas constituciones es expresión de una identidad carismática. Durante más de 4 siglos orientaron la vida espiritual, la fisonomía pública y el desarrollo histórico de la orden. Ahora, estas constituciones, a diferencia de Alba China, que solamente Ludovico fue quien las redactó prácticamente, aunque los cronistas dicen que fue un grupo y exagerando dicen que más que terrenales eran espirituales. Pero a diferencia de aquellas de un solo autor, estas fueron construidas por la fraternidad, podríamos decir, un proyecto fraterno. No es solamente el pensamiento de uno o dos o de tres. De hecho, quien se encargó de redactar, bueno, de pensar y de redactar esas constituciones fue el ministro general y el consejo general. Bueno, en ese tiempo se llamaba el vicario general porque el ministro era de los conventuales. Y el ministro era Bernardino de Asti, que era el vicario general, y él es el principal coordinador de esta redacción. Ahora, Bernardino de Asti tiene otros escritos, sobre todo sobre la oración devota, que desarrollan el mismo eje espiritual de las constituciones, el primado del amor y de la vida en el espíritu. Además de Bernardino, digamos que ya vemos que es un hombre, un escritor, pero un hombre de verdadera espiritualidad. Además de Bernardino, está Juan de Fano, y lo conocemos a Juan de Fano porque era el provincial de los observantes que tuvo que, digamos, luchar para defender la observancia ante la fuga de tantos frailes que querían venir con Mateo de Bacio y ya después con Ludovico y ya conformada también la orden capuchina. Entonces, pero después Juan de Fano reconoce en los capuchinos una autenticidad. O sea, él se da cuenta que las intenciones de los frailes capuchinos no es una cuestión, digamos, de euforia, una cuestión pasajera, sino que es de autenticidad. Y él mismo entra con los capuchinos, pero ya viene, digamos, formado de la observancia, siendo 2 veces ministro provincial de las Marcas, y es autor también de un comentario que hace la regla y de tratados de la oración. El diálogo de la salud es uno de los textos de él que habla sobre todo de la devoción, de la oración. Y su pensamiento refleja una profunda influencia de teología mística de San Buenaventura. Ahora, la teología de Buenaventura presente en Juan de Fano. Eso no significa que en todos los primeros capuchinos eran buenaventurianos, por decirlo así, pero Juan de Fano sí era experto en Buenaventura. Otro es Francisco de Jesi, que fue luego también ministro general después de la caída de Oquino. El Papa lo eligió a él como ministro general. Y Francisco de Jesi, en ese momento consejero general, está vinculado al movimiento del Divino Amor. Luego vamos a ver qué es eso. Él contribuyó a fortalecer la orientación cristocéntrica y trinitaria que caracteriza el texto de las constituciones. Esa parte se la debemos a este gran teólogo Francisco de Jesi. Luego el otro es Bernardino Oquino, que era ya famoso en ese tiempo, sobre todo por la predicación. Oquino aportó a este texto la sensibilidad de la religiosidad interior promovida por el evangelismo italiano. El evangelismo italiano es, creo que más adelante lo vamos a ver, pero sobre todo se caracteriza por la parte de la interioridad del evangelio, de la predicación del evangelio, pero sobre todo predicado y actuado, es decir, también poniéndolo en práctica con las obras de misericordia. Además, también
Eh, Oquino pues conoce toda la influencia de Juan Valdés y su teología, sobre todo que conoció en Nápoles, que luego viene pues condenada esta teología, pero también él tenía esas influencias, digamos, en el momento donde no había sido condenado, por supuesto, este punto de vista teológico. Pero no solo ellos, esta fue la comisión que preparó el texto. Pero este texto fue aprobado en el capítulo de 1536. Digamos que en realidad el capítulo fue 1535, pero después Ludovico consiguió que se volviera a hacer y se hizo de nuevo en 1536 y fueron confirmados el ministro general y el mismo consejo que había sido ya confirmado en 1535. Pero aquí ya se había preparado, digamos, en un año se había preparado el texto y fue aprobado en este capítulo, por eso se llama de 1536. Ahora bien, los capitulares, como la mayoría de los primeros capuchinos, casi todos venían de la observancia, casi, porque a este punto ya habían muchos que venían del siglo, pero la mayor parte de ellos venían de la observancia. Y muchos de ellos era gente formada, era gente que conocía de teología. Es más, algunos de ellos más adelante participaron en el Concilio de Trento, no tanto como capuchinos, sino por la calidad de teólogos que ellos eran. Entonces, estos teólogos estaban presentes en el capítulo y por supuesto que dieron también su punto de vista acerca de este texto de las constituciones. Ahora, este texto de las constituciones, en las fuentes que toma, eh, sobre todo, no son los escritos de Francisco como lo conocemos ahora nosotros. ¿Por qué? Porque los primeros capuchinos no conocieron los escritos de Francisco como un texto, digamos, unitario. ¿Qué cosa conocieron ellos? Conocieron estos escritos de Francisco, pero que transmitieron las biografías. Es decir, conocieron a Francisco a través de las biografías. Y estos conocieron, las biografías se conocieron más, pero la leyenda mayor, que sabemos que fue la oficial, ¿verdad? Luego Espejo de Perfección, Tres Compañeros, La Florecillas, sobre todo que la florecilla viene del mundo, los espirituales, de las marcas sobre todo, y era muy bien valorado por los observantes de donde vienen los capuchinos. Y sobre todo el texto quizá revolucionario en ese momento es el De Conformitate de Bartolomé de Pisa, que esta obra ofrece una imagen, yo le puse parcial, pero los expertos dicen distorsionada de Francisco, porque ¿qué es lo que hace esta obra? Bartolomé de Pisa lo que hace es tomar el Evangelio y después tomar a Francisco y, digamos, se llama de conformitate porque significa que Francisco se conforma a Cristo, imita en todo a Cristo. A pesar de ello, no habla de imitación de Cristo, sino que de conformidad con Cristo. Y entre paréntesis digo que San Francisco nunca habló de imitar a Cristo, sino que de seguir a Cristo y sus huellas. Pero Bartolomé de Pisa, este texto, digamos, lo escribe pensando en cómo Francisco se parece a Cristo, se conforma a Cristo y en particular en tres momentos de su vida, que es su nacimiento pobre, su vida pobre y su muerte pobre crucificado. Sobre todo los capuchinos, por el contexto en que viven, toman esta última parte como central de su espiritualidad, particularmente de la predicación, el tema de la pasión, de la cruz y de la muerte de Cristo. Ya hemos dicho que estos escritos de Francisco, ellos los conocieron aislados y dentro de estas biografías, no como lo conocemos nosotros ahora. Luego, la gran particularidad y riqueza de estas constituciones y de la orden capuchina en sí, es que ellos asumen la espiritualidad de la época, digamos, fuera del franciscanismo, y asumen también a San Francisco, la espiritualidad franciscana, y ofrecen a la iglesia y al mundo esta espiritualidad, digamos, franciscano-moderna, por decirlo así, ¿no? Con la teología de la época. Sobre todo dos corrientes principales, para no entrar en tantas. La primera es la devoción moderna, que es un movimiento espiritual surgido en los Países Bajos entre finales del siglo XIV
florece en el siglo XV y se mantiene sobre todo a los comienzos del siglo XVI, que es la época de los capuchinos. Favoreció una espiritualidad centrada en la interioridad, en la oración, en la ascética y en la imitación de Cristo, desplazando un poco contraponiéndose, por decirlo así, al acento de la teología especulativa del medioevo. Y ahora se prefiere la vivencia. En el medioevo eran los grandes teólogos, pero se quedaba en la defensa teológica, en la presentación teológica. Y la pregunta que se hace la devoción moderna es, ¿cómo podemos nosotros vivir esto en la vida cotidiana? Que no se quede solo en el púlpito, en las predicaciones. Y ahí se habla entonces de la interioridad. Y el gran texto representativo de esta devoción moderna es la imitación de Cristo de Tomás de Kempis, que al día de hoy pues todavía leemos y ha sido uno de los libros que más se ha reproducido, después incluso de las florecías. Esos dos textos fueron de los más reproducidos en la época y al día de hoy todavía se continúa pues la impresión de la estampa de estos documentos. La otra gran corriente presente en nuestras constituciones es el movimiento de los oratorios del Divino Amor. Este movimiento nació acá en Italia a finales del siglo XV. Promovió una vida interior renovada y una caridad activa, especialmente en el servicio a los enfermos e incurables, procurando traducir el amor de Dios en obras concretas de misericordia. Ahora, esas constituciones es un equilibrio necesario, junto al celo de los espirituales, que exageran en muchas cosas, se encuentra el equilibrio de las constituciones de Narbona, y junto a la austeridad y al eremitismo de los descalzos de España, porque también esa influencia llega a Italia, no solamente a los capuchinos, sino que anteriormente ya esos movimientos estaban también presentes acá. Junto a ello está el dinamismo apostólico de la observancia italiana. De esta convergencia nace una síntesis inspiradora en el amor apasionado a San Francisco y a sus primeros compañeros. Aquí entramos ya, digamos, a la parte central que viven los capuchinos, que es el regresar a Francisco, redescubrir a Francisco. Ahora, el contenido carismático de este texto es elección de una vida humilde y pobre, inserta en el pueblo, contemplación, apostolado y rechazo de los privilegios, así como había dicho San Francisco. A ello se añade el compromiso con los últimos, con la entrega heroica al servicio de los enfermos y contagiados en la peste, por ejemplo, la actividad misionera, la docilidad al espíritu y la obediencia a la jerarquía eclesiástica. Ahora, el núcleo novedoso de este texto y de la espiritualidad capuchina inicial y el aporte fue haber desarrollado orgánicamente una espiritualidad centrada en Cristo y sobre todo en el primado del amor. La imitación de Francisco viene por la centralidad de Cristo, porque Francisco imitó a Cristo. Por eso nosotros debemos imitar a Francisco. La espiritualidad cristocéntrica. Solamente hago referencia a un texto, porque ya después vamos a ver cuántos es el número de los textos que refieren a Cristo en las constituciones. Respecto a los predicadores, dice, se exhorta pues a los predicadores a que impriman a Cristo bendito en su corazón y le den de sí pacífica posesión. ¿Para qué? Por redundancia de amor, sea Él quien hable en ellos, en los predicadores, no solamente con palabras, sino mucho más con las obras. Pensemos que de los 152 numerales que tienen estas constituciones, 127 hacen referencia explícita a Cristo y al Evangelio. Esto expone de manifiesto que su doctrina y su vida constituyen el fundamento de la espiritualidad capuchina. Solamente hago una comparación. Pensemos que el Concilio Vaticano II dice, sabemos la fecha, ¿no? Viendo
dice, siendo norma fundamental de la vida religiosa el seguir a Cristo como lo enseña el Evangelio, esta norma debe ser considerada a todos los institutos como su regla suprema. Seguir a Cristo, la centralidad de Cristo. Pero esto ya lo habían dicho los capuchinos en 1536, para decir pues que es también un aporte el que se hace a la iglesia con la centralidad de Cristo. Pero tengo que decir que no solamente los capuchinos, sino que el contexto, como ya lo hemos visto, del evangelismo, el centro del evangelio es Cristo. El contexto espiritual de la época es el que reflejan los capuchinos y sobre todo también este texto. Bueno, de imitar a Cristo, del Francisco que se conforma a Cristo, a nosotros se nos es presentado Francisco como un ejemplo a imitar. Dice el numeral 6, así, si somos hijos de San Francisco, hagamos las obras de San Francisco. Por ello se ordena que cada uno, es decir, cada hermano, se esfuerce en imitar a nuestro Padre, dado a nosotros como regla, en primer lugar, como norma y como ejemplo. Más aún, dice, a nuestro Señor Jesucristo en él, porque él imitó, encarnó a Cristo. Entonces nosotros lo imitamos a él para imitar a Cristo. Y no solo en la regla y el testamento, dice, sino en todas sus ardientes palabras y amorosas obras. Léanse, pues, con frecuencia su vida y la de sus compañeros. La consigna de los primeros capuchinos fue volver a Francisco. Los observantes, en cambio, decían, no, es que lo que es nuestro es observar la regla, porque la regla fue dada por Cristo a Francisco. Entonces nosotros tenemos que observar la regla. Los capuchinos dicen, sí, claro, y no solo la regla, también el testamento, pero nosotros tenemos que ver a Francisco y tenemos que sin miedo imitar a Francisco, porque imitando a Francisco, en realidad estamos imitando a Cristo, porque Francisco encarnó a Cristo en su vida. Ahora, el lenguaje de la conformidad predomina sobre el lenguaje de la observancia, como ya decía, porque consistía para los capuchinos reproducir la forma de vida más que en la sola observancia de la regla. Por eso para ellos era importante conocer a Francisco y por eso ellos mandan conocer a Francisco. Lástima, digamos, por decirlo así, entre paréntesis, que ellos no conocieron en conjunto el pensamiento propio de Francisco de primera mano, por decirlo así. Lo conocieron a través de las biografías que cada biógrafo, cada agiógrafo tiene una intención y describe a Francisco de acuerdo a la intención que él tiene de transmitir a Francisco y transmite los textos que le interesan para conformar, digamos, su visión. Lo bello es que al menos las constituciones recomiendan leer varias obras de este tipo agiográfico, digamos, para no quedarse con la idea de un solo autor. Bien, los capuchinos están llamados a ser imagen viva de San Francisco, como él lo es de Cristo. El amor constituye el vínculo entre Cristo y San Francisco. Y esta es la clave, digamos, de lectura capuchina, el amor. Es eso lo que los fieles tienen que ser expertos para poder imitar, ellos conformarse también con Francisco y por él a Cristo. Ahora, junto con el cristocentrismo, es el eje que articula el texto de las constituciones. San Francisco es propuesto como modelo en la medida en que conduce a Cristo, del mismo modo que la regla conduce al Evangelio. El otro tema grande y que tendremos ocasión de analizarlo y de reflexionar acá en estos encuentros es el tema de la oración contemplativa. Dice el texto, recuerden los hermanos que orar no es otra cosa que hablar con Dios con el corazón. Por ello, no ora quien le habla solo con la boca. Cada uno se esforzará por hacer oración mental.
Ahora, este texto de las constituciones absorbió las ordenaciones de Alba China de 1528 y la centralidad de Alba China está prácticamente solo en la oración contemplativa. Es más, ni siquiera se permiten funerales, procesiones, ni nada de eso que vaya fuera del convento para que los frailes se dediquen solo a la oración contemplativa. Quizá la dificultad que vieron los frailes al darle la mayor prioridad únicamente, o únicamente no, pero casi exclusiva a la oración contemplativa, fue el hecho de que la mayoría de ellos habían abandonado la observancia para vivir a San Francisco, para vivir la originalidad de Francisco. Y se topan acá con la influencia mayor que es de los camaldulenses, del Beato Justiniano sobre todo, que es una reforma de los camaldulenses, que fue la que conoció Ludovico de Fossombrone. Y esta influencia, por supuesto, en Albachina, en cierto modo les hacía a ellos cuestionarse si era realmente esto lo que Francisco quiso para sus hermanos. La influencia de la devoción moderna, como ya hemos visto, reforzó el valor de la oración interior, la interioridad de la vida espiritual y de la meditación personal. Las constituciones establecen 2 horas diarias de meditación privada para los frailes menos fervorosos y disponen que en cada convento haya un eremitorio, haya una celda en el bosque para quienes deseen llevar vida eremítica. La liturgia incluso debía celebrarse con mucha sobriedad, sobre todo para que reflejara la contemplación, el silencio y la meditación. El otro tema transversal y por el cual se conocieron también los capuchinos, aparte de la predicación, la caridad, es el tema de la pobreza, que las constituciones la llaman altísima y celestial pobreza. Madre Santísima, Madre amadísima, Reina y Madre de todas las virtudes, Esposa de Cristo y del Seráfico Padre, firmísimo fundamento de toda regular observancia. Parecen las letanías, pero no, eso es el lenguaje que utilizan las constituciones para referirse a la pobreza y para que veamos el valor central que tiene en la vida de los frailes. Se emplea una terminología nupcial. La altísima pobreza fue la dilecta esposa de Cristo y de San Francisco. Por eso para nosotros se convierte en madre, porque es la esposa de San Francisco. El modelo de pobreza absolutamente es Cristo, no otro. Y particularmente en 3 momentos de su vida: en el nacimiento pobre, en la vida itinerante y en la muerte en Cristo. La espiritualidad capuchina puso un acento particular en la última fase, pobre y crucificada de Cristo. Bien, acá hay diversos puntos en los cuales la pobreza de los primeros frailes se manifiesta. La primera es la pobreza como abdicación, pobreza total, inseguridad y renuncia a los medios estables de vida. Vivían el nada propio, el nada sea propio en los hermanos, así como lo enseñó Francisco. Por eso ellos, por ejemplo, no aceptaron ninguna propiedad que esté al nombre de la sede apostólica. No, las propiedades tenían que estar a nombre de sus dueños y solamente los frailes las utilizaban como prestadas. Pobreza también como peregrinación, y justamente por eso los conventos eran prestados, porque en el momento que el dueño les diga se tienen que ir, ellos se iban, o incluso no aceptaban nunca un lugar que condicionara a los frailes que tenían que estar siempre ahí. Los frailes tenían que estar siempre libres para poder irse en el momento que quisieran. Una parte importante que refleja la dimensión minorítica de los capuchinos es el hecho de la sumisión a los obispos. Ya los frailes, los observantes, habían conseguido ser, digamos, exentos de la jurisdicción de los obispos en cuanto a la predicación, en cuanto a establecerse en las propias diócesis. Ellos podían predicar en cualquier lugar sin pedir permiso. Los capuchinos dicen no, porque Francisco no lo quiso así. Y entonces ellos en las constituciones ponen de manifiesto que tienen que ser sumisos a los obispos y a toda humana criatura, como decía San Francisco, ¿no?
Sin embargo, esta norma se mantuvo solamente hasta 1552. Ya después de eso, ya los frailes no hablaron de esta sumisión a los obispos. La pobreza como austeridad, pues esto se nota y creo que se le dio más énfasis a nivel comunitario a esta pobreza. Luego la pobreza también como fraternización con los pobres. Y creo que esto es lo bonito de la pobreza evangélica, la pobreza como consejo evangélico, no solamente para los capuchinos, pero lo bonito de la pobreza es que está conectada inmediatamente con la misericordia. Ya los observantes, pensemos en los montes de piedad, pensemos en tantas obras de caridad que habían hecho, porque es donde se manifiesta la pobreza dando a los demás. Leo nada más algunos pasajes. Dice, para entender a las necesidades de los pobres, se ordena también que en tiempo de carestía, los hermanos enviados para ello por los prelados pidan limosna, a ejemplo de nuestro piadosísimo Padre, que sentía gran compasión hacia los menesterosos. Pidan limosna para los pobres. Y porque a quienes no tienen amor en la tierra es dulce, justo y conveniente morir por aquel que murió por nosotros en la cruz, se ordena que en tiempo de peste los hermanos vayan a servir según lo dispongan sus vicarios. Estos, en situación semejante, esfuérzanse por mantener abiertos los ojos de la discreta caridad. El numeral sobre la asistencia a los apestados desapareció también en las constituciones de 1552, pero eso no significa que los frailes no hayan continuado dando su vida por los pobres, por los apestados y por los enfermos. Vida fraterna y minorítica. Dice el texto, congregados en el nombre del dulce Jesús, este lenguaje propio afectivo, ¿no? de la época, tengan un solo corazón y una sola alma, esforzándose siempre en tener a la mayor perfección, entender a la mayor perfección, para que sean verdaderos discípulos de Cristo, ámense cordialmente, soportándose mutuamente los defectos, ejercítense siempre en el amor divino y caridad fraterna. Esfuércense de continuo en dar buen ejemplo el uno al otro y a toda persona. La fraternidad constituye el espacio privilegiado para vivir la regla, la pobreza y la búsqueda común de la perfección evangélica. La caridad fraterna, que aquí se expresa sobre todo en la atención a los hermanos y en particular a los enfermos, prácticamente para atender a los enfermos, las constituciones y los frailes en la vida cotidiana se saltan todas las normas y las reglas porque no aplican para un fraile que esté enfermo. Y la enfermedad puede ser física, pero también puede ser moral, por ejemplo, un escándalo o cuestiones también psicológicas. Entonces, la caridad fraterna expresa la convergencia del espíritu franciscano con las influencias de la devoción moderna y del oratorio del divino amor, la dimensión afectiva, digamos, ¿no? Los frailes leyeron en la devoción moderna aquellos ideales de San Francisco de Asís y vieron que son actuales en ese momento y que responden a lo que estas corrientes están predicando ahora. Ya lo había dicho San Francisco. Y la minoridad pues se expresa sobre todo en la pobreza, en el despojo y en la sumisión a los obispos en particular. La otra cara de la moneda, después, digamos, de la predicación, es justamente el apostolado. Dice los textos, no concedan tal oficio de la predicación a hermanos que no sean de vida santa y ejemplar. Esa es la primera conditio sine qua non, de vida santa y ejemplar, de maduro y claro juicio, de fuerte y ardiente voluntad. Este es más o menos el perfil del predicador. Y dice, no prediquen vanidades, novedades, poesías, historias u otras cosas vanas, superfluas o curiosas,
inútiles o incluso dañinas. Ahora, ¿esto por qué lo dicen las constituciones? Porque esto era común en la predicación de la época. Los predicadores contaban novelas, poemas o incluso se dedicaban solo a la filosofía y hablaban poco de Cristo. Por eso la centralidad para los capuchinos y la reforma católica es propiamente la centralidad de Cristo y el Evangelio. Obligamos e imponemos que en sus predicaciones usen la Sagrada Escritura, especialmente el Nuevo Testamento y sobre todo el Santo Evangelio. Prediquen. Cuando prediquen, digan, hagan penitencia, pues se acerca el reino de los cielos. Como nuestro seráfico Padre nos exhorta en la regla, anuncien los vicios y virtudes, la pena y la gloria, con brevedad de sermón, y a ejemplo del apóstol Pablo, prediquen a Cristo crucificado. A la par de la predicación estaba la caridad, y los primeros capuchinos, siguiendo el modelo de las órdenes mendicantes, especialmente de la observancia, promovieron instituciones de asistencia y nuevas devociones, como la oración de las 40 horas, por ejemplo, entendidas como una continuidad o prolongación de la predicación. Por eso los capuchinos, los primeros capuchinos son una fuente de espiritualidad, incluso escrita, porque es el boom, es la época de la imprenta. Entonces, los capuchinos producen tantos textos de vida espiritual y devocional, no solo para los frailes, sino también para los laicos, como una continuidad de lo que se predicaba. Pensaron, digamos, en darle una continuidad. Paréntesis, los jesuitas vieron a los capuchinos como fuente de espiritualidad y ellos, por ejemplo, estudiaron y conocieron, al igual que los capuchinos, conocieron bien estos textos de espiritualidad capuchina. Ahora, los dos cauces privilegiados del apostolado fueron entonces la predicación y la caridad, expresada en el servicio voluntario a los pobres, a los enfermos y a los infectados, particularmente en los hospitales que acá en Italia se llamaban de los incurables. Bien, puntos para ir cerrando. Hermanos, la reforma capuchina no introdujo en realidad una espiritualidad nueva. ¿Qué fue lo que hizo? Integrar en una síntesis original el patrimonio franciscano, digamos minorítico, y las principales corrientes espirituales de su tiempo. Estas constituciones, como texto base para conocer la espiritualidad de los primeros capuchinos, constituyen la primera formulación orgánica, como ya habíamos dicho, de esta identidad espiritual, desarrollada en torno a Cristo y el primado del amor. La espiritualidad capuchina es afectiva, como es la oración contemplativa, que es afectiva. La imitación de San Francisco y con ella la de Cristo se concreta en la oración contemplativa, en la pobreza evangélica, en la fraternidad, en la minoridad y el apostolado. La espiritualidad capuchina une inseparablemente contemplación y apostolado. El encuentro con Cristo se prolonga en el anuncio del Evangelio y en el servicio a los pobres, enfermos e incurables. Más que un conjunto de prácticas ascéticas, la reforma capuchina propuso un modelo, un modo de vida evangélica que buscó reproducir con radicalidad y sencillez el ideal de Cristo y de San Francisco. Bien, todo lo que he hablado hasta acá son los ejes transversales que vivieron a nivel carismático los primeros capuchinos. Ahora nos toca a nosotros actualizar este ideal. En la historiografía y en la historia de la vida espiritual se habla de periodizaciones, es decir, periodos en que se le da más énfasis a una dimensión. Por ejemplo, ya vimos que en este periodo el énfasis mayor se dio en la interiorización de la vida espiritual, sobre todo en la contemplación. La periodización
o ese periodo también dio mucho fruto en la predicación y en la caridad en lo concreto, con los marginados. Sin embargo, y también la pobreza, por supuesto, ¿no? Sin embargo, cada época debe encarnar el carisma, digamos, con la espiritualidad propia de la época y con el contexto propio de la época, sin perder de vista estos, digamos, ejes originarios, que en el fondo, pues, es San Francisco. En el fondo, ellos lo que hicieron y quisieron, lo que desearon con todo su corazón fue volver a Francisco. Vemos que a ese punto de los grandes temas no se habla, por ejemplo, de colaboración, como estamos hablando ahora en estos, después del año 2000 sobre todo, ¿verdad? Del tema de la colaboración. El tema de la misión estaba presente por lo que decía la regla, pero fue después del 36 que se dio, cuando se dieron a conocer los capuchinos, que se dio la dimensión misionera, que es una cuestión, digamos, identitaria en los siglos que siguen a 1536. Pero yo pienso que los valores que permanecen en nosotros, que son siempre actuales, será el tema de la fraternidad, que creo que es el tema, digamos, también muy actual y en el que más énfasis estamos poniendo nosotros como frailes, sobre todo pienso actualmente, porque después del Concilio Vaticano II, ese periodo quizás se enfocó más en la pobreza, cosa que no desaparece hoy, solamente que digo que se priorizan quizá otros elementos que también son identitarios. El tema de la fraternidad, el tema de la minoridad que nace de la pobreza y de la humildad y que exige renunciar a los privilegios y a la búsqueda de los primeros puestos. Esto, hermanos, es actual siempre, porque es el Evangelio. Francisco lo tomó del Evangelio. Entonces, no buscar los primeros puestos, sino estar con los desamparados, con los marginados. Se expresa en una relación humilde y servicial con la iglesia local y universal. Los otros grandes temas son la contemplación y el apostolado. El apostolado debe nacer de la contemplación. La orden inicialmente se llamaba, de hecho, frailes menores de la vida eremítica. Después ya toman el nombre de capuchinos, pero inicialmente se llamaban de la vida eremítica porque ya les decía que Ludovico y Albachina, pues el énfasis mayor lo pusieron en la contemplación. La contemplación la produce el eremitorio, que no debemos de perder. Y el apostolado, la relativa cercanía que existía allá en la ciudad, porque los frailes no vivían en la ciudad, vivían cerca. Entonces, viviendo en la montaña, vivían la contemplación y bajaban a la ciudad para escuchar el dolor de la comunidad. Y por eso la misma predicación es vista como un acto de misericordia y de caridad. Luego también la asistencia a los marginados, y aquí nos debemos preguntar, pues, ¿quiénes son hoy aquellos a quienes la sociedad deja al margen? Hermanos, esto es lo que yo quería compartirles. Por supuesto que hay una base, digamos, ¿no? De investigación que han hecho los hermanos y pues es en la que yo me he, digamos, soportado para compartirles este tema carismático y que me parece importante porque complementa la dimensión histórica. Para conocer la historia de los orígenes, pues leamos el pequeño artículo, ¿no? Que es una síntesis, obviamente, pero tenemos aquí el texto. Pero la dimensión carismática tal vez no la cuenta la historia, sino que la cuentan los textos de espiritualidad, las constituciones que más que un texto normativo son un texto de espiritualidad. Bueno, eso quería compartirles y ahora quedo a disposición de ustedes para las preguntas que quieran hacer.